Hola, buenas noches. Hoy le vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, con mi colega y amiga Wendy de León y mi persona, Kadir Bonilla. Ok, queremos resumirles, Kadir, que es muy importante para que la audiencia pueda tener bien en claro que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales ha sido históricamente una de las principales causas de conflictos. ¿Por qué? Porque para poder no llegar a un conflicto hay que poder tener una mediación. Este uso, ¿verdad? Se hizo con esa intención de poder ayudar a los países y a los estados a poder tener un control y poder regular el uso de la fuerza y evitar el conflicto, ¿verdad? Con eso se evitó la violencia, hubieron varias resoluciones que se han dado a lo largo de los años para poder tener una paz mundial. A ver, Kadir, ya que vamos a hablar de las prohibiciones, las amenazas y el uso de la fuerza, hablemos acerca de eso. Tócame un poquito de este tema, a ver qué tanto tú manejas eso de las prohibiciones, las amenazas y el uso de la fuerza, Kadir. Cómo no, con mucho gusto, Wendy. Ok, primero que todo, ¿qué es la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza? Bueno, es un principio fundamental del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la Carta de las Naciones Unidas. Ok. La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza está contenida en el artículo 2.4 de las Naciones Unidas, que establece que los miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o el uso a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en Wow. cualquier otra forma incompatible con los fines de la nación. Este principio tiene como fin evitar los conflictos, promover la resolución pacífica de disputas. Oye, Kadir, tú sabes que esto tiene 15 miembros, los cuales 10 de ellos solo duran 2 años en el periodo. Sin embargo, Rusia, Wow, Reino Unido, Estados Unidos, China y Francia, pues están dentro de los 5 países que ellos sí se mantienen permanente en este consejo. Los otros serán elegidos por la Asamblea, que son los 10, y solamente podrán estar por un periodo no mayor a 2 años. O sea que cada 2 años ellos son cambiados. El Consejo lo cambia a ellos, Kadir. ¿Tú sabías eso? wow. No, no, hasta ahorita. Oye, Wendy, ¿sabes que tengo un caso histórico en Irak? Cuéntame que estoy loca por Ah, escucharte de este caso histórico. bueno, Estados Unidos, junto con una coalición de este país aliados, invadió Irak. El Sí. argumento ¿Cuándo fue? principal fue que el régimen iraquí, liderado por Saddam Hussein, poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza para la seguridad internacional. Además, se causó que el gobierno iraquí de tener vínculos con grupos terroristas como Al-Qaeda. Sin Wow. embargo, esta intervención no fue autorizada por el Consejo de la Seguridad de la ONU, lo que generó fuertes críticas a nivel internacional. Y no hubo sanción, Kadir. Bueno, debido aún más la justificación legal del ataque, muchos expertos en el derecho internacional consideran que esta acción fue una violación del artículo 2.4 de las Cartas de las Naciones Unidas. Y respondiendo a tu pregunta, eh, no, no hubo sanciones. Es una mala práctica en el derecho internacional, porque debió haber una sanción ya que hubo violación de los derechos humanos allí. Correcto. Y aparte de eso, hubo unas consecuencias para la estabilidad internacional y la credibilidad del sistema de las Naciones Unidas. Wow. ¿Y qué me dices de las funciones del Consejo de Seguridad entonces? Porque si yo creo un Consejo de Seguridad para que regule, un Consejo de Seguridad es para que Es, regule. exacto. Y una de las Acerca de principales, cuáles son sus funciones. claro, cómo no, una de las principales funciones del Consejo de Seguridad es mantener la paz
y la seguridad internacionales para prevenir en situaciones que amenacen la paz o que se consideren conflictos internacionales. También tenemos que es autorizar el uso de las fuerzas, que en situaciones extremas, cuando el Consejo considera que la paz está amenazada, puede autorizar el uso de la fuerza militar para proteger a civiles o restaurar el orden. Interesante. O sea, el Consejo fue creado con la intención de que pudiera regular Correcto. todos estos, sobre todo el artículo que nos mencionaste, Ajá, 2.4. el 2.4. Y Sí, entonces, correcto. Kadir, si el Consejo fue hecho para eso, ¿qué ha estado pasando? ¿Por qué no ha ocurrido eso anteriormente? Bueno, hay que mantenerse neutral sobre todo, Y objetivo, porque, diría yo que y objetivo. objetivo, Sí, sí. exactamente. Bueno, ¿qué me dices de la característica de las prohibiciones del uso de la fuerza? Porque ya que vimos las características, ¿cuáles son las funciones del Consejo? Me gustaría saber qué característica clave tiene las prohibiciones del uso de la fuerza, Kadir. Ilústrame. Bueno, una de las principales características es universalidad, Ok. que Universalidad. sí, correcto. Ok. Eh, pero déjame hacerte una pregunta, bueno, Ok. eh, para no hablar tanto yo, sino que hablemos los dos, ya Claro. que somos dos en uno, Ajá. Dos en uno. Oye, me gustó eso. dos en uno. Interesante. Entonces, ¿sabes cuáles son las características claves de la prohibición del uso de la fuerza? Ok. Las características claves de la prohibición del uso de la fuerza está la universalidad, la Ok, sí, aplicación correcto. general y las excepciones claras. Son tres de las características que yo casi siempre tengo clarita. Pero mira, Kadir, voy a hablar acerca de algo que tiene que ver Ok, con la importancia del uso y de las prohibiciones de la fuerza, que es la preservación de la paz internacional. ¿Qué pasa? correcto. Tú sabes que si hay algo importante para el ser humano es tener paz. Dice que uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Y en esto del derecho internacional, Kadir, la paz internacional es la paz de los estados. O sea, si yo como país tengo paz, tengo tranquilidad. Entonces se Exacto. creó con esa importancia de que pudieran tener paz los países. La prohibición del uso de la fuerza es fundamental. ¿Por qué es fundamental, Karin? Cuéntame. Porque es para evitar el desbordamiento de los conflictos armados entre estados, ayudando a mantener la estabilidad y la seguridad en el sistema internacional, Kadir. Ok. Por eso es que hay una preservación de paz internacional. Por eso se hizo la prohibición. Sin embargo, Kadir, no te quiero dejar por de un lado la protección de los derechos humanos. Esta protección de los derechos humanos, Fundamental. ¿verdad? Es fundamental, porque si este principio no tendría sentido si solo se cuidan a los países y no se cuida a las personas humanas, o sea, nosotros los seres humanos, que somos, ¿verdad? Por quien se creó los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la Sí, protección de los derechos humanos, la prohibición también contribuye con la protección de los derechos humanos, ya que los conflictos armados suelen generar ¿qué? Violaciones graves de derechos humanos, sufrimiento civil, se pudiera decir, y tú sabes que casi siempre en estos conflictos entre países siempre sale lastimado un ser humano, dependiendo la exactamente. situación, el lugar y la intervención, cómo se dio y cuándo. Ok. Kadir, también hay algo que no quiero dejar pasar por alto, el fortalecimiento de Cuéntame. los derechos internacional. Wow. Este principio refuerza la credibilidad del sistema legal, porque realmente a lo largo de los años, a veces el sistema legal ha dejado de ser algo creíble. ¿Y sabes por qué, Kadir?
Porque en Porque, este bueno, día a día que vivimos, los derechos se hicieron para cumplirse, pero se violan los correcto. derechos y se violan las normas. Hubo un Y caso histórico en Rusia y Ucrania, pero aclárame de tu punto para no interrumpirte, para poder seguir con la parte que quiero no, ampliar. no, no, ese punto en el que te ibas a meter está perfecto. Ese es un caso Ok, histórico que me gustaría escuchar ok, tu eso opinión. pasó entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Exacto, sí, correcto. Hubo violaciones claras de los principios y de las prohibiciones del uso de la fuerza. Eso pasó hace muchos años, ¿verdad? Y se anexó la península que le pertenecía a Ucrania. ¿A quién se le anexó? A Rusia. Y eso hubo un conflicto que duró por muchos años, ¿verdad? Estuvo sin la autorización de la ONU, del Consejo de Seguridad. Así que imagínate tú todas esas cosas que se dan. Y Rusia, pues, después que hubo miles de muertes, justificó la inversión de muerte. ¿Cómo yo voy a justificar una muerte? Dime, Cady, ¿qué tienes que No, decir al respecto? no solamente una muerte, sino millones Ajá, de muertes, miles de muertes. miles. Hubo y Y hubo una aparte de la, invasión y argumentaron un motivo de seguridad nacional. Eso no fue motivo de seguridad nacional. Ahí se violaron todos los derechos y todos los principios del derecho internacional. exactamente, y aparte de eso, ¿dónde quedan los derechos humanos? Exacto. ¿Dónde queda la paz y seguridad de las Naciones Unidas? Pareciera que fue ayer que pasó la pandemia y ni siquiera nos recuperamos de la pandemia cuando hubo, ¡pam!, un ataque. Exactamente. Entraron las tropas rusas, atacaron múltiples regiones del país, provocando la destrucción e infraestructura de civiles. Y hay algo importante, Cady. Hubo un Cuéntame. desplazamiento masivo de personas. A pesar de que Rusia quiso justificar lo que ocurrió allí, no hay justificación. Eso me recuerda un poco a lo que ha pasado en los últimos años, en 2023, para acá en Panamá. Pero no vamos a entrar en ese tema, ni vamos a ahondar en eso, Kadir. Vamos a Hay que ser concentrarnos. neutral y objetivo, pero Exactamente. bueno, Si tienes algo más exactamente. que aportar sobre este tema para nuestros queridos oyentes, que puedan estar Bueno, empapados de los principios, ¿verdad? Del uso y las prohibiciones, del uso de la fuerza y las prohibiciones. bueno, también, bueno, hay que ser objetivo y neutral, pero también hay que, o sea, esto es un claro ejemplo que refleja la dificultad de aplicar sanciones efectivas cuando los responsables son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto, como es el caso de Rusia. Wow. Realmente siendo él unos de los miembros del Consejo de Seguridad debiera ser el ejemplo a seguir. Pero no fue así, querido. Lamento decirte que no fue así, querido estimado. Por eso, nosotros tenemos que estar retroalimentando a nuestros queridos oyentes, día con día, llevándole cada día una pequeña cápsula del derecho internacional. Así podemos entrar en las entrañas de todos estos países y todos estos estados y que las personas puedan observar desde la virtualidad, claro, lo que Como está no, pasando en nuestro hoy. ¿Qué pasa? Que el mundo virtual que estamos viviendo, el mundo se ha vuelto virtual, el mundo de hoy, y ha sido bueno, Kadir, que se haya vuelto virtual, porque es una manera en la cual nosotros podemos ilustrar a través de este medio y llegar a miles y miles de personas, inyectándole un poquito de conocimiento. ¿Tú has oído hablar de que el conocimiento es poder, Kadir? cómo no. Y aparte que es un pilar fundamental la tecnología, como la Claro que sí. tenemos hoy en día. Y está súper avanzada, sobre todo, Bueno, súper Kadir, ¿qué avanzada. te puedo decir? Realmente hay cosas que tú no la ves en la noticia y ya las redes la tiene en su punto. Así que bueno, sin más que agregarle, queridos oyentes, queremos despedirnos y será hasta la próxima. Chao. Chao.